Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, dice el Señor. Eso es una exhortación que el Señor nos hace en la carta a los filipenses, a no estar preocupados, a no estar tan tensos, a no vivir tan tensos. Sabe que hoy vivimos tan tensos, ¿verdad? Con situaciones diferentes en nuestra vida. Algunos estamos viviendo tensos por situaciones que estamos viviendo, ya sea nosotros en lo personal o por algún familiar o por alguna situación, pero estamos viviendo días tensos, días difíciles. ¿Sabe? Cuando el Señor nos manda y nos dice, por nada estéis afanosos, o sea, por nada estén preocupados, si, si a usted o a mí, o lo que es lo mismo, si yo le dijera a usted, querido hermano o hermana que está allí, que no se preocupe por nada, yo creo que usted sí tendría que preocuparse, porque en realidad yo no puedo hacer nada por usted, más que orar al Señor para que la situación que usted está viviendo, el Señor le ayude. Pero yo propiamente no podría hacer nada por usted. Pero cuando la palabra viene del Señor y Él nos dice, por nada estéis afanosos, quien nos está diciendo, por nada estéis afanosos, no es ni más ni menos que Dios, que el Señor. ¿Verdad? Entonces, a veces, queridos hermanos, a veces lo que necesitamos es como hacer un alto en el camino, ¿verdad? A lo que estamos viviendo, a la tensión, a la frustración, a la preocupación, al dolor, al sufrimiento, como hacer un alto en el camino, meditar un poquito y reflexionar de cuánta fe realmente tenemos en el Señor, de cuánto realmente le creemos al Señor. O sea, ¿por qué vivimos días tan tensos? ¿Por qué vivimos días de tanta preocupación? Y quizás usted me va a decir, bueno, porque somos humanos y como humanos sentimos. Claro que sí. Todo eso el Señor lo sabe. Pero el Señor en esta palabra nos manda a confiar en Él. El Señor en esta palabra nos dice que debemos de confiar en Él. Cuando Él dice, por nada estéis afanosos, Él dice, por nada estén preocupados. Como les decía, si yo le digo a usted, yo, Juan Carlos Umaña, le dice a usted, mire, Rosita, usted no se preocupe por lo que usted está viviendo, tranquila, no se preocupe. Usted sí, usted puede seguir preocupándose porque quien lo está diciendo soy yo. Y yo por usted no puedo hacer nada. Hay cosas que solo el Señor puede hacer por su vida o la vida de su familia. Pero cuando es el Señor quien nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, quien se lo está diciendo es quien realmente le puede resolver el problema a usted. O sea, de ahí que a veces necesitamos meditar un poquito y reflexionar en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la frustración, porque a veces cuando estamos así nos frustramos y cuando nos frustramos es cuando viene la falta de fe a nuestra vida y es cuando ya no hayamos qué hacer y todo está perdido y no hay ninguna posibilidad y todo esto es imposible y ahora qué voy a hacer y ahora quién me va a ayudar. Pero si nosotros en medio de esa situación nosotros meditamos un poquito, reflexionamos un poquito
y decimos, ¿y por qué no delegarle esto que estamos viviendo al Señor, que es quien realmente me puede ayudar en lo que estoy viviendo o en lo que está viviendo mi familia? ¿Por qué no delegárselo a Él? Por qué no tenerle esa confianza a Él, que todo lo puede, que todo lo sabe? Como les decía, si yo u otra persona llega y le dice a usted, mire, no se preocupe, tranquila o tranquilo, yo le digo que usted debe seguir preocupándose porque posiblemente nosotros no tenemos la posibilidad para realmente resolverle la situación que usted está viviendo. Pero cuando usted es el Señor el que le dice, por nada estéis afanosos, le está diciendo, por nada estén preocupados, a usted quien realmente le está hablando en esta palabra es el Señor. El Señor le está diciendo, confíe más en mí, preocúpese menos por la situación que usted está viviendo y preocúpese más por tener una intimidad conmigo para yo poder resolver la situación que usted está viviendo. El Señor le puede resolver cualquier situación que usted pueda estar viviendo, pero usted necesita confiar más en el Señor. Hoy, desgraciadamente, en el mundo, las personas cada día están confiando menos en el Señor, por eso hay tanto dolor, por eso hay tanto sufrimiento, por eso hay tanta falta de sabiduría en las decisiones que se toman. Hoy es más fácil mandar todo al carajo que confiar en el Señor y saber que todo se puede resolver. Hoy es más fácil tomar una mala decisión, como que si no hubiera esperanza, como que si no hubiera un futuro, que confiar en el Señor. Por eso el Señor nos dice, por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, es decir, en medio del dolor, en medio de la frustración, en medio de la impotencia. Aún así debemos dar gracias a Dios porque Dios ha tomado el control de lo que usted y yo podamos estar viviendo. Por eso dice, por nada estéis afanosos, por nada estén preocupados. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. Dios conoce las peticiones que hay en su corazón. Él las conoce, pero Él no puede hacer nada por las peticiones que usted tiene en su corazón si usted no se las entrega a Él. Porque Dios dice que Él nos da libre albedrío, es decir, Él le da la oportunidad a usted de que usted confíe en Él o de que usted no confíe en Él. Pero si usted confía en Él, si usted decide confiar en Él, Dios le puede ayudar. Por eso dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de quién, delante de Juan Carlos, delante de Luis, delante de Doña Rosa, delante de Lucía. No, eso no dice la palabra. La palabra dice delante de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien le puede ayudar a usted a resolver el problema que usted está viviendo. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe que muchas veces esa situación que estamos viviendo nos saca tanto del contexto de lo que significa Dios, que lo que menos hacemos es orar? Sí, lo que menos hacemos es orar. Muchas veces se nos olvida orar. Vivimos tan resentidos con lo que nos está pasando, con la situación que estamos viviendo, que al que menos buscamos en oración es a Dios. Y Dios nos dice que debemos de buscarlo en toda oración y ruego. Dice, con acción de gracias. Es decir, Dios da por un hecho que cuando usted y yo le buscamos con nuestro corazón, en nuestra intimidad, Dios da por un hecho de que Él ya tomó el control de la situación que usted o yo estemos viviendo. Por eso dice, y con acción de gracias, es decir, es dando ya gracias a Dios, porque ya en el tiempo de Dios ya nos solucionó el problema.
A veces, queridos hermanos, lo que necesitamos es tener tan solo es un poquito de fe. Dice la palabra que si tuviéramos la fe como de un grano de mostaza. ¿Quién conoce un grano de mostaza? Es algo que quizás solo se puede ver con una lupa, no sé, con qué, porque es tan chiquitito que no se puede ver, pero dice que si tampoco tuviéramos ese mínimo de fe, dice que Él podría hacer tantas cosas en nuestra vida. A veces, ¿sabe? A veces hablamos mucho de Dios, a veces decimos muchas cosas de Dios, pero muchas veces no tenemos fe en Dios. Sí, muchas veces nos pasa eso. Muchas veces realmente nos cuesta confiar en Dios. Y Dios nos manda a confiar en Él porque Él dice que Él siempre está con nosotros. Sí, a veces nos sucede eso, a veces nos falta tanta fe en el Señor. A veces está bien, como humanos está bien, nos frustramos, nos deprimimos y muchas cosas, pero nada, Dios nos manda a confiar en Él. Dice Filipenses 4:6, le vuelvo y le repito, queridos hermanos, dice, por nada estéis afanosos, no dice por una cosa, dice por nada. Cuando dice por nada es por nada. Dice, si no sean conocidas, o sea, démosle a conocer a Dios las peticiones que tenemos en el corazón. Ah, sí, pero es que ya Dios las conoce. Sí, muchas veces dicen, ah, sí, pero es que ya Dios las conoce. O sea, Dios está obligado a conocerlas. Y no es así. ¿Quién necesita de Dios? ¿Usted o yo? Perdón, ¿quién necesita de Dios? ¿Nosotros o Dios de nosotros? Nosotros necesitamos de Dios. Pero Él dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, que en la oración, cuando tenemos aquella intimidad con Dios, le declaramos nuestras peticiones. ¿Sabe que el problema que usted está viviendo puede hacer que se alargue mucho tiempo para que se solucione? Como puede hacer que si usted empieza a confiar en Dios, si usted empieza a acercarse a Dios, si usted empieza a creerle a Dios, si usted empieza a tener fe en Dios, el problema que usted está viviendo esté más cerca de lo que usted cree de solucionarse. Dios le puede solucionar el problema. Él es grande y poderoso. En Él están todas las cosas. Él es soberano. Él sabrá qué le resuelve y qué no le resuelve. Pero si usted y yo no le entregamos a nuestro Dios las peticiones en oración y con acción de gracias, como dice su palabra, pues ahí viviremos con esa incertidumbre en nuestro corazón, pero Dios dice que Él nos quiere dar paz, Él quiere que descansemos en Él, Él quiere que tengamos tanta fe en Él, que dice que Él traerá paz a nuestros corazones. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios le quiera ayudar a usted, pero tenemos que acercarnos a Dios, creer que Dios nos puede ayudar. ¿Sabe? La palabra de Dios nos lleva a Isaías. En Isaías 41:10 dice su bendita palabra. Dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién está con usted? Juan Carlos, Luis, Diego, Toño, Martín, no sé. ¿Quién está con usted? Dios, el que le puede ayudar. Cualquiera de estos nombres que mencioné ahorita, difícilmente le podemos ayudar. Le podemos ayudar orando por usted. Pero quien realmente puede solucionar el problema suyo se llama Dios. Por eso dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién está con usted? El más grande, el que todo lo puede, aquel que nos ama, aquel que mandó a su Hijo a morir en la cruz por amor a usted y por amor a mí. Dice, no desmayes, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. Te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el nombre de Dios, siempre te ayudaré.
Dice, o sea, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, ¿sabe? Hay tantas veces que sentimos desmayar, hay tantas veces que sentimos que ya no podemos más. Y de pronto viene Dios y nos da esas fuerzas para seguir luchando, para levantarme. Dios siempre está con nosotros. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. O sea, ¿cuántas veces, queridos hermanos, cuántas veces hemos sentido que ya no tenemos fuerzas para salir adelante y luchar? Y sin embargo dice el Señor, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te da las fuerzas. ¿Cuándo? Cuando más las necesitamos. ¿Sabe? Muchas veces nos sentimos tan mal y a veces tan solos que no tenemos fuerzas para luchar y salir adelante. Sin embargo, Él siempre está ahí. Siempre, siempre está ahí al lado suyo. Siempre, siempre, siempre. Tú no lo ves, pero Él siempre te ha guardado, Él siempre te ha cuidado, Él siempre se ha preocupado para que a usted no le pase nada malo. Hay tantas cosas que Él ha querido evitar, pero tal vez muchas veces usted y yo en nuestra desobediencia hacemos cosas que son inevitables. ¿Por qué? Porque en lugar de buscarlo a Él, buscamos hacer nuestra voluntad. Pero Él siempre está ahí, Él siempre está al lado suyo, está ahí al lado suyo en su casa, está ahí al lado suyo en su carro, está ahí al lado suyo en su trabajo, está ahí al lado suyo en el hospital, está ahí al lado suyo donde quiera que usted se encuentre. Ahí siempre está Él. ¿Cuál es el problema? Que usted y yo no le buscamos. Y cuando usted y yo no le buscamos a Dios, todo puede suceder. Estamos en las manos de aquel que dice San Juan 10:10. Ahí estamos, en las manos de de San Juan 10:10. Cuando usted y yo no buscamos a Dios, usted y yo estamos en las manos del que dice San Juan 10:10. Dice que vino para matar, para hurtar, para matar y destruir. Ese es el que nos acompaña cuando usted y yo no buscamos de Dios, no nos acercamos a Dios, nos alejamos de Dios. Entonces dice que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Se está hablando del diablo. De ahí que muchas veces cuando usted y yo estamos alejados de Dios, quien gobierna nuestras vidas, y por eso nos metemos en tantas cosas tan difíciles, es Satanás. Por eso, hay muchas cosas de las cuales Dios nos quiere librar, y una de esas es de las preocupaciones. Yo no sé cuál es la preocupación que usted tiene, yo no sé cuál es el momento que usted está viviendo, pero el Señor dice, por nada estéis afanosos. ¿Sabe? Un poquito de fe en el Señor y Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Un poquito de obediencia en el Señor y Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Tan solo lo que necesitamos es tener esa fe en el Señor para que Dios no solo nos ayude en el problema que estamos viviendo. Dios siempre le quiere ayudar, pero usted necesita acercarse al Señor. ¿Sabe? Si usted está escuchando esta palabra, no es casualidad. Usted no la está escuchando porque la está diciendo Juan Carlos, no. Esta palabra es el Señor quien se la está diciendo hoy a usted. Usted necesita acercarse al Señor, tener más fe en el Señor, confiar más en el Señor. Hoy el Señor te dice, es tiempo de que empieces a confiar en mí. Deje de andar preocupado por el mundo, deje de andar preocupada por el mundo, por lo que le puede suceder a usted o por lo que le puede suceder a su familia. Deje de estar en esa aflicción constantemente, siempre con temor, siempre con miedos. Hoy el Señor te dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Eso es lo que le dice el Señor, ¿sabe?
Queridos hermanos, hoy Dios le quiere acercar a Él. Dios no quiere que usted termine sumido en la frustración, sumido en los temores, en el miedo. Sabe que toda acción que es en desobediencia a Dios, sabe que te va a llevar a cosas muy malas. Dios no quiere eso. Dios quiere que esas preocupaciones se vayan de su vida. Dios quiere que usted empiece a confiar en Él. Es tiempo de confiar en el Señor. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios me los continúe bendiciendo. Muy buenas tardes.